¿Cómo está, gobernador? Hola, María María, ¿cómo va? Estábamos hablando así fuera, le cuento a la gente, porque por ahí ve mis muecas en la tele. Es que si yo le pregunto si toma vitamina. No, de vitaminas... Contá el secreto de esto, porque sos 51, no sos ¿En puntos? 51 años. O sea, no sos así un niño, un adolescente. Tenés no, 51 pirulos y el cuerpo se cansa con COVID, con todas estas cosas que hay hemos que tenido. cuidarse, permanentemente hay que cuidarse, tener una alimentación saludable, hacer deportes, trabajar mucho, comer moderadamente, bueno. Sí, ¿no? Y sí, bueno, hemos cambiado los hábitos a partir del COVID, ¿no? Fue como que todos somos conscientes de que el cuerpo es el que tiene que resistir, y bueno, eso fue llevando una cosa a la otra. Bueno, comenzamos tiempo también al ejercicio físico, que es parte de la... Te voy a hacer la primera pregunta que me pidieron que te haga. ¿Qué crees que es la clave del éxito del trabajo? Hay mucha gente que trabajó, muchos políticos. Trabajar toda la mañana, toda la tarde, la noche, hay que ir permanentemente. Y hay que dedicarse. ¿No crees que hay otros, ejemplo, empatía, cosas? Está perfecto. Puedes tener empatía, pero si no trabajás, no tenés, o sea, no tenés que lo tuyo es el absolutamente. trabajo. Hay que trabajar y mucho. Y hay que escuchar, hay que acompañar a la gente, no hay el horizonte, hay que tener humildad, hay que tener comprensión, fundamentalmente, y mucho trabajo, tratar de armonizar la sociedad para claros, que es lo que nosotros necesitamos. Nosotros necesitamos salir de esta situación que tenemos. Y para eso tenemos un objetivo claro. Para eso tenemos que decirlo claramente y tenemos que indicar cuál es el camino. Nosotros, si nos peleamos entre nosotros absolutamente, nosotros no vamos a ir absolutamente a ningún lado. Entonces tenemos que darnos a decir, esto es lo que tenemos que hacer, el plan estratégico participativo de los correntinos, 2030, listo. A 10 años tenemos que hacer exactamente lo que hemos hecho. Sí. La obra de infraestructura, la obra de escuela, necesitamos para adelante qué hacer con el turismo, qué hacer con la industria, cómo seguimos trabajando para incorporar empresas, cómo logramos desarrollo. Si no, yo ganar una elección como gobierno, digo, aumentando los planes sociales, pero ¿y después? Nosotros necesitamos pensar una provincia de Corrientes a 10 años. Si podemos, tenemos que pensar a 20 años. Eso es lo que hace cualquier desarrollado. Nosotros en Corrientes estamos logrando comprender de que más importante que el partido político, la pelea política, es el objetivo de los correntinos. Por eso nosotros trabajamos que son claros: desarrollo, modernización, inclusión, bien inclusión, ¿no es cierto? Tenemos que desarrollarnos, pero no tenemos que olvidarnos de la gente que la está haciendo realmente mal y hacer un gran esfuerzo para esto. En una crisis la que estamos viviendo, con esta inflación que estamos viviendo, no se salva nadie. No se salva el que no tiene trabajo, no se salva el que tiene plan, no se salva el que tiene sueldo, no se salva el que es funcionario, no se salva el Estado. Por eso hay que corregir el rumbo, que es lo preocupante de la situación. Ahora, esta cosa que es para hacer, porque recién decía Zuleta, el gran ganador territorial de Juntos por el Cambio a nivel nacional es Gustavo Vélez. O sea, vos sos responsable de poner hoy, primero que nada, a la Unión Cívica Radical en el plano nacional. No estaba. La Unión Cívica Radical está recuperando terreno, pero para que Juntos por el Cambio tenga posibilidades, el radicalismo tiene que tener fortaleza, la coalición cívica, tiene también el PRO, todos tienen que ser fortalecidos. Si no, lo que estamos, una persona, un espacio que es absoluto. Mirás las elecciones que hizo, por ejemplo, Arjol, en la Unión Cívica Radical, una elección brillante, histórica. La elección que se perdió en el Chaco es una elección muy buena.
Sí, perdieron por un punto y medio, ¿no? Pero hicieron una elección impresionante. La Pampa, la Unión Cívica Radical, hizo una brillante. En la provincia de Buenos Aires, si no tenías la fortaleza de Facundo Manes, se complicaba la cosa. De la Unión Cívica Radical, que hace un aporte tremendo, y lo ha hecho Facundo Manes, y lo hemos visto, ¿no? Y así en muchas provincias donde está el radicalismo establecido, hace que la Alianza Juntos por el Cambio tenga territorialidad, presencia, y que vuelva a ser protagonista. Santa Fe con Carol Sá ha sido un tema que vos decís, una mina que estaba en los medios hasta tiempo, era panelista de América. También Dionisio le ha aportado a Santa Fe, Scarpini, que es el intendente de Avellaneda, una elección realmente brillante, tipo muy querido, lo mismo que Carolina Lozada, lo mismo que Mario Barletta, que ha vuelto renovado y recargado a la política nacional. Ustedes recordarán que fue presidente radical, pero el espacio que perdió en las PASO siguió acompañando, siguió estando, empujando, y eso es positivo. ¿Pero qué son cheques en blanco, Gustavo? No. La gente vos sí que es absolutamente consciente de... Ahora nosotros tenemos la tarea. Tenemos la tarea de unir, la tarea de estar y hablar a los ciudadanos con claridad de qué es lo que vamos a hacer. La gente hoy a nadie le da cheque en blanco. Y está bien que así sea, porque eso estamos hablando, que la ciudadanía va trabajando con calidad institucional, y le va a pedir que gobierna que le dé respuestas a sus problemas, o que le muestre cuál es el camino y que le explique con claridad. De 15 municipios, ayer 8 peronistas ganó Eco más Corriente. De 15, 8. Está muy bien, tuvimos un avance a los nuevos intendentes electos de los 15 municipios, parte de la voluntad popular. Nosotros estamos satisfechos hemos ganado nosotros en 8. La verdad es que hay triunfos. Hay otro que situaciones no pudimos conformar una sola lista, y bueno, fue mucho más difícil ganar, que son 3 o 4 si no me equivoco, y hay otros que perdimos la elección, pero que tenemos que volver a insistir en reformular la propuesta y salir a trabajar para dentro de 4 años. ¿Y el resto de los 7 peronistas qué vas a hacer? ¿Lo vas a llamar? ¿Lo vas a charlar? Cuando te busquen los vas... Son intendentes municipales. Los intendentes municipales, las puertas siempre están abiertas para dialogar. La política es diálogo, la política no es pelea. Entonces por ahí lo que vende es la pelea, pero la construcción de una sociedad se da por el diálogo, ¿no? Pero cuando alguien quiere dialogar, si alguien no quiere dialogar, tiene oído sordo, es rojo y ve verde, es daltónico de la realidad. Algunas personas dicen que ayer el que perdió fue Ricardo Lombi, porque la candidata a la Unión Cívica Radical, Mariel, que yo le digo Muriel, pobre, y es Mariel, salió tercera. Pero Ricardo no fue candidato. No, era su candidata. Y en algunos lugares donde yo tenía un candidato y también no fue tan bien. Creo que por 200 es perder la elección. Pero hay que seguir. Ahí nos fuimos juntos, y bueno, era muy difícil que uno de los sectores pueda llegar a triunfar. Creo que fue un triunfo de Caram. Bueno, tiene que gobernar los próximos 4 años, y la gente le ha asignado esa responsabilidad. De igual forma, los 2 espacios que teníamos hicieron un trabajo enorme. Sí, lo mismo pasó en Esquina. No, fue 40% tuvo el intendente. Sí. En Mercedes, sí. Sí. El 60% estaba repartido entre los estaba otros repartido del otro lado. Bueno, lo mismo pasó en Esquina, que vuelve Hugo Benítez, y estaba Pipo Bianchi y un candidato del Partido Liberal, Oviedo. También de ECO. Exactamente. Juntos se poteaban, separados se desinflaban. Eso es lo que pasó, y bueno, felicitaciones a Hugo Benítez por el triunfo. Claro. Le toca gobernar estos próximos 4 años. Nosotros no podemos, las desinteligencias nuestras, nosotros no podemos culpar a otros. Hay veces que se puede acordar y hay veces que no se puede acordar. Lo mismo pasó en San Roque, no hubo posibilidades de acuerdo. Bueno,
se llegó a ese resultado. Van las felicitaciones van las felicitaciones también para el intendente de Gobernador Virasoro, para Fernández, pero fundamentalmente tuvimos éxitos realmente rotos. Tuvimos éxitos en San Luis, que es un éxito impresionante. No, se veía venir. Claro, usted que está en la política, pero es la tierra del candidato a diputado, o sea, de Jorge Antonio. En la anterior oportunidad, ustedes recordarán que Palmar es uno de los únicos lugares de Corrientes donde no ganó en el y se mantuvo siempre bajo otra órbita, hasta que hace 8 años, esa paradoja, ¿no? El Partido Nuevo había acompañado al kirchnerismo y el Partido Economista había acompañado al kirchnerismo. Y ganaron las elecciones. En este momento nosotros construimos una alianza entre todos los partidos políticos, más sumado él y más sumado al Partido Liberal, y pudimos lograr un entendimiento entre todas las fuerzas políticas, comprendiendo que el objetivo es San Luis, y bueno, logramos tener este triunfo con Reni, que realmente esperemos trabajar y bien con San Luis del Palmar, así que mis felicitaciones a Reni. Gustavo, ¿el PRO está unido, UCR? Estamos trabajando juntos. Sí. No somos siameses, estamos trabajando juntos. No tenemos ADN. No es que nos tienen que operar, sino que estamos trabajando juntos con los partidos políticos del PRO, otro partido político es la Unión Cívica Radical. Sí. Bueno, mi pregunta iba referida a eso, digamos, todo muy dinámico, horas de haber llegado o de haber estado en... quiero preguntar cómo se vivió este triunfo a nivel nacional, dentro del cambio. Yo escuché con mucha atención, por supuesto con mucha alegría, ganar una elección por 1,5 puntos, como venía en la provincia de Buenos Aires, o ver al 38% al peronismo de la provincia de Buenos Aires, un peronismo desconocido, desorbitado, y eso te da la posibilidad de tener el resultado que se obtuvo. Si esto le sumas a Esper, realmente lo que obtuvo la oposición es verdaderamente muy grande en la provincia de Buenos Aires. Estamos hablando que concentra casi el 40% de votos. Si a esto le sumás la oposición al gobierno nacional de la capital federal más el resto de los opositores, vos ves que se quedó con el 25%. Y sumás el resto de las provincias, y estamos hablando de que por primera vez en mucho tiempo, desde 1980 a hoy, el peronismo pone en juego su baluarte, que todavía no cayó, que es el Senado de la Nación. El Senado de la Nación lo controlaron, ni en los tiempos de Alfonsín se pudo controlar el Senado de la Nación, y hoy se está muy cerca. Creo que si hay otra elección como esta, el Senado de la Nación va a ser desbancado y el justicialismo no va a tener, o el kirchnerismo no va a tener la mayoría en el Senado. Y eso es clave institucional para comenzar a cambiar. Ustedes recordarán que el gobierno de Mauricio Macri, que ganó en aquel momento, tenía minoría en la Cámara de Diputados y minoría en la Cámara de Senadores. Ahora que la fuerza de Juntos por el Cambio tenga esa posibilidad de ganar la presidencia de la Nación y de ganar las elecciones a senadores y a diputados nacionales en la que viene, es importantísimo para la Argentina y que se pueda consolidar un cambio. El tema será quién lidere esa coalición. Y tiene que ser un liderazgo de conjunto, no tienen que ser liderazgos individuales. Cuando tenemos liderazgos individuales, verdaderamente hay un problema, pero creo que tiene que ser coalición de gobierno la que llegue. Yo recuerdo la convención de Gualeguaychú, cuando ha decidido apoyar a Mauricio Macri, inmediatamente dijo que era una coalición legislativa, una alianza legislativa, la del radicalismo, una coalición de gobierno. Nosotros tenemos que estructurar el gobierno de Juntos por el Cambio de otra forma y fundamentalmente convocar a los actores económicos, a los actores sociales, a las provincias argentinas, trabajar mucho con federalismo para poder lograr que nosotros podamos tener un gobierno, si nos permite la sociedad, a 2 años, tener un gobierno mucho más sólido que el tuvimos, con ideas
mucho más clara. Lo importante es que Juntos por el Cambio siga juntos y que tenemos objetivos comunes, porque todo el mundo estaba que cuando nosotros perdíamos las elecciones de hace 2 años, esto se dice, nos despatarrábamos y nosotros seguimos con objetivos comunes. Hablaste de unidos pero con rasgo. Te vuelvo a preguntar lo que te pregunté anoche. Unión Cívica Radical, ¿vas a intentar ser el presidente de la UCR a nivel nacional? Estoy hablando. Mira, vamos a tomar algunos contactos en Buenos Aires a partir de las 16. Se reúnen a las 16. Sí, exactamente, vamos a estar en Buenos Aires y vamos a estar conversando con los dirigentes del radicalismo. Ayer un poco con Alfredo Cornejo, también estuvimos con palabras con Martín Lustó, estuvimos hablando con Mario Negri y ya esbozando algunas reuniones, pero se nota que el radicalismo quiere hablar con Facundo Manes, con Maxi Abad, con Mario Barletta. Es decir, el radicalismo comienza a tener un peso que es importante y tenemos que tener una construcción no egoísta, sino una construcción colectiva, donde de nadie sea más importante que el conjunto. Si nosotros no logramos esa construcción es difícil acompañarnos y eso tiene que tener un contenido, claro para la ciudadanía. Hoy la Argentina está pasando por momentos muy duros, el presidente está confundido, el presidente está golpeado, hay guerras intestinas, luchas intestinas en el gobierno nacional que no les permiten tomar un rumbo. Salir a decir que convoca a la plaza para el miércoles, para hacer el triunfo, que lo ve solamente él, yo no veo triunfo, no hay para ser triunfalista. A lo mejor pensaron que podía ser peor. Hay que ser, pero perdiste la elección. Ganar o perder por un punto, perdiste la elección. Me parece que en la Argentina no hay nada para festejar. Hay que ser muy prudente, hay que ser muy mesurado. Mucha gente sufriendo, mucha gente golpeada. Estamos saliendo de una pandemia donde tuvimos 20.000 muertos, donde realmente las arcas del Estado están lastimadas, golpeadas, una inflación de más del 60%, el 70% de los jóvenes tienen la pobreza, tenemos un 50% a nivel país. Entonces, no hay nada para hacer. Una marcha a favor del triunfo que no obtuviste. Este tipo de cosas, si convocaste y ganaste la elección, continuar por ese rumbo, porque uno a mitad de término plebiscita su gestión. Ahora, si es exitoso y ganó, ¿para qué convoca a la oposición a gobernar el hogar? Tiene que seguir por su rumbo. Entonces, este tipo de mensajes contradictorios realmente te confunden, o te quieren poner en una foto para mostrarte que sos dialoguista nada más, pero sin embargo ya tiene el plan y un paquete que están mandando al Congreso. Entonces, bueno, debatamos en el Congreso. Ahora, entonces, Gustavo Valdés como gobernador, mañana por mañana, no literal, invita un diálogo, ¿vas? ¿Personal o colectivo? Personal, obligación de dialogar. Sin lugar a dudas, yo tengo como gobernador tengo una representación institucional. Yo no me puedo negar a hablar con un presidente de la nación porque no soy yo, represento al 1.130.000 correntinos. Me parece que es fundamental en una democracia. El no diálogo es lo que tiene que diálogo, ser. Me parece. Sí, y tengo la mejor de las consideraciones en lo personal con él. Pero nosotros tenemos que cambiar el rumbo. Ahora, si a mí me dice el presidente, yo le voy a decir, mire, presidente, usted se está equivocando en recortarle el presupuesto a los correntinos en menos 30% y en darle más 800% a Santa Cruz. Se equivoca, presidente, en no pagarnos. Bueno, se equivoca. ¿Pero por qué la diferencia? Bueno, es una decisión política. Bueno, es petrolera, tendrá que ver con el petróleo. Es porque está. Y nosotros no lo somos. Y nos tratan de ligar cuando nosotros no marcamos a pie juntillas. Nosotros no vamos a cuando el IPS nos pagan 550 millones de pesos, lo mismo que hace 2 años con esto. Realmente es complicado porque nosotros merecemos que se nos compense como se compensan a las otras cajas. Por eso yo le pedí a los correntinos, a los cuales estoy realmente agradecido, que nos den la posibilidad de tener 2 senadores nacionales. O sea, al tener 2 senadores nacionales en un Senado parejo,
Nosotros vamos a ser nuestros senadores nacionales adentro de Juntos por el Cambio y con el kirchnerismo. Volver a tener peso. Y Corrientes, para que nosotros podamos salir adelante, tenemos que tener un liderazgo en la República Argentina y volver a retomar el lugar histórico que lo perdimos. Nosotros teníamos con Pedro Ferrey al inicio de la patria un rol icónico en la historia. Y tenemos que recuperar los correntinos ese. Nuestra provincia es impresionante. Nuestra provincia tiene una potencialidad enorme. Estuve en provincias como las ahora que anduvimos recorriendo, estuve como La Rioja. Nosotros tenemos un potencial. Son provincias que tienen 350.000 habitantes. Nosotros somos muy chiquititas y ahí hacia el sur hay muchas más y nosotros tenemos que ser conscientes. Por eso que a mí me duele y me lastima cuando los correntinos discriminan como provincia, cuando por ejemplo por la misma generación de energía le pagan 30% más a Entre Ríos y nos quieren, ¿qué creen? ¿Que nos revisamos las cuentas? Encima que no nos dan un lugar en Saldé, nos quieren tomar el pelo con los números. Entonces, no nos pagan lo que corresponde a Yacyretá. Entonces, todo ese tipo de cosas. Si nosotros no tenemos peso, estamos quedando dentro de la frontera de nuestra provincia, nosotros no vamos a poder recuperar porque tenemos que salir a hablar. ¿Vos crees que eso de que Alberto convoca a la oposición, que llama al diálogo, es por la fuerza que le están mostrando los de Juntos por el... Mira, es porque perdió la elección. Pero él sale a mentir, a decir que ganó. Bueno, es una contradicción. Ponele que Calla crea eso. Hoy lo vamos a debatir. Hoy lo vamos a debatir a las 16. Seguramente habrá mucha spa, pero es difícil. ¿Hoy están todos los juntos o también los del PRO? No, estamos todos juntos por el cambio. Ahora, yo creo que tenemos que tener un análisis, como decías vos al principio, no es un cheque en blanco, es una elección perdida. No, yo pregunté. Es una elección perdida por el gobierno, donde la gente apostó a cambiar y darle un mensaje a las urnas. Decir que ganó es como decir, mensaje. Claro. ¿No? Porque... Está bien. No escuché. Perdón, escuché al revés. ¿Qué me dijiste? ¿Perdimos o ganamos? La diferencia es notoria. Perdió en Capital Federal, perdió en Córdoba, perdió en Santa Fe, cuando en términos numéricos, el volumen de provincia que representa, el volumen es importante. Lo que pasa es que si uno toma las pasos a estas generales, digamos, el descuento de considerar, uno entiende que de allí se tomó el gobierno. Pero digamos, hablando de descuento, es decir, en vez de perder 3-0, perdiste 3-1. Ahora lo que no puede ir a decir es que ganaste el partido. Gobernador, ahora en eso que usted marca, no, claro. O si no tiene lógica. Ahora, en eso que usted marca, hay por ahí también una sensación de cómo va a actuar la oposición con esto que le está diciendo el pueblo, de que hay que oponerse a ciertas cuestiones o trabajar. Porque el país está muy mal. Entonces hay por ahí un sector que es radicalizado en ir contra el gobierno y otro sector que dice hay que dialogar. ¿Cómo se va a trabajar? Esto tenemos que dialogar, pero a partir de que el gobierno haga una autocrítica. Si vos no una autocrítica y no planteas un par de temas que tiene que ser en conjunto, diga, bueno, este es el tema que queremos dialogar, este es el tema que queremos buscar política de Estado. Es difícil dialogar sobre cualquier tema y salir a conversar de cualquier manera. Creo que tenemos que tener una construcción que verdaderamente sea pensando en la gente. Hablemos de qué va a hacer la inflación. Ellos están gobernando lo que tienen que gobernar. Nosotros no podemos asumir el rol de gobierno. Ellos son los que gobernar, ellos son los que tienen que proponer y nosotros ver cuáles son las políticas de Estado. Podemos acompañar conforme a lo que creemos, pero de absoluta responsabilidad tenemos que esperar que haya un llamado que sea adecuado. Un llamado que sea adecuado o más conversamos. Es difícil que pueda conversar cuando a mí me dan IFE, como el que me están dando en el presupuesto nacional, es difícil conversar términos. Porque si no hay reconocimiento, cuando nosotros miramos los recursos que la provincia, que son los poderes discrecionales, a Corrientes, a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a Mendoza, Córdoba y otras provincias, cero.
Para el resto de las provincias sí. Bueno, entonces ese tipo de cosas son las que tienen que corregir, porque tiene que haber un equilibrio mesurado. Hoy hay un equilibrio en la Argentina, también tiene que haber un equilibrio en las obras públicas, en la administración en general del Estado, en la inversión en las rutas, la inversión en los puertos, la inversión en salud, la inversión en educación, la construcción de escuelas. Eso es el país mesurado. No quiere decir que tiene un cheque en blanco nadie, quiere decir que tenemos que construir alternativas. Hoy es una Argentina más equilibrada. Sí, Algo que planteábamos respecto de su proyección a nivel nacional, y quiero consultarle en principio si es el próximo objetivo la presidencia del partido, de plafón para una eventual proyección. Hoy no soy delegado al Comité Nacional. Para ser presidente de la Unión Cívica Radical se requiere ser delegado al Comité Nacional. Yo no soy delegado, hoy no soy delegado al Comité Nacional. ¿Y eso qué Eso quiere van a decir? definir, y que lo tiene que definir la Pero Unión podés Cívica ser Radical, que tiene delegado, mandato delegado esta tarde y a la noche ser presidente. Bueno, pero Es hoy un no trámite. lo soy, es decir, hoy no puedo Pero es un analizar. trámite interno de del No, partido, la Unión te pregunto Cívica- porque no sé. La Unión Cívica Radical tiene sus mandatos prorrogados hasta diciembre, ¿no? Vamos a ver si llega ese mandato o qué decide la convención, porque no hay tiempo de convocar a elecciones internas. Entonces, se va a reunir la convención de la Unión Cívica Radical y va a decidir si prorroga los mandatos, si siguen los mismos delegados o no al Comité Nacional, y en base a eso habrá que tener una oportunidad. Yo me voy a juntar con la Unión Cívica Radical, y seguramente vamos a estar conversando con los correligionarios, conversando de esta situación, pero tiene que ver también con la situación de Buenos Aires. Me parece que el rol que tenemos que asumir es un rol de composición, de componedores. Nosotros tenemos mucha tarea en la provincia de Corrientes, mucha tarea, y tenemos que también tener la tarea a nivel nacional de conformar una opción de poder hacia adelante. Pero me parece que la historia nos asigna ese rol. La pregunta estaba dirigida en función de que, no voy a decir una sensación general, pero hay una idea de que, digamos, el correntino que lo apoyó queda como a la intemperie cuando... Sí, eso dicen. Claro. Si Cuando vos usted querés ir a la... que Cuando usted ponés- se proyecta a nivel nacional. Cuando vos Digamos, te proyectás a porque nivel se habla- nacional, el se- correntino siente la sensación de un vaído. Yo tengo 4 años de gobernador. Eso es autoridad de partido. Pero en 2 años hay elección a presidente. Y sí, hay elecciones a presidente y dentro de 6 también. No, pero espera. Por eso lo hacen Presidente. Dentro de presidencial. 6 y dentro de No, 10. pero dentro de 2 años hay elección a Hay que presidente. hay que Y- tener tranquilidad. Yo voy a asumir el cargo de gobernador de la provincia de Corrientes. Bien. Ahora, te digo algo, vamos a suponer, nadie puede creer que a los correntinos nos va a ir mal si tenemos un presidente correntino. Nadie puede creer eso. Entonces, nosotros tenemos que tener absoluta tranquilidad, pero yo tengo mandato de 4 años de gobernador de la provincia. ¿Y eso lo de vas a Corrientes. cumplir sí o sí? Nosotros vamos a trabajar para eso. Del rol que nos toque, del partido, del gobierno, nosotros vamos a trabajar exactamente para eso. Bien. ¿Cómo se trabaja con todo el proyecto que ustedes tienen de desarrollo, de modernización, de crecimiento del turismo en este contexto, teniendo en cuenta la economía y teniendo en cuenta por allí estas diferencias que está haciendo el gobierno nacional? Por ahí pasa. ¿Sabes cuál ¿Cómo es? se consigue? ¿Sabes cuál es el problema? Que No. nosotros tenemos mucho más proyectos, mucho más ideas que presupuesto. Entonces, para acelerar el proceso de transformación de Corrientes, nosotros tenemos que acceder a tener otro tipo de distribución presupuestaria en la Argentina. Y eso se requiere con una modificación, sí o sí, en el Congreso de la Nación de las Fuerzas, donde sea más equilibrado. Nosotros no podemos seguir recibiendo un 20% menos de recursos que la provincia del Chaco. Tenemos que recuperar ese punto de coparticipación que nos sacaron en 1988, que generó esta asimetría con el Chaco. También le sacaron en esa oportunidad a la provincia de Buenos Aires. También le sacaron en esa oportunidad a la provincia de La Rioja. Pero a la provincia de Buenos Aires le generaron el Fondo de Reparación Histórica del conurbano bonaerense. A la provincia de La Rioja tiene todos los años por presupuesto de la Nación, tiene la devolución del punto de coparticipación. Y la provincia de Corrientes no lo tiene. Eso es uno.
que tenemos que ver cómo nosotros recuperamos ese punto, que me lo había dicho en su momento Baglini, que es claramente que todo lo tiene en mente. Entonces, eso es fundamental para Corrientes. Por otro lado, para las provincias en general, digo, las que estamos en el interior de la Argentina, no es justo que el país federal, que la nación, estoy hablando de todos los signos políticos, se quede con el 65% de todos los recursos. Claro. Y las provincias de Argentina con todas las responsabilidades, y nos quedamos solamente con el 35% de los recursos. Después hablamos que es importante la salud, que es importante la educación, que es importante lo que hacemos en las provincias, que es importante el desarrollo, que es importante las economías regionales, y no te mandan la plata. Entonces, por un lado, lo que tenemos es la constitución que pensó Alberdi, que es una constitución federal. Nosotros vemos que en definitiva ganamos en las letras y perdimos en lo fiscal. Eso es lo que tiene que revertir la Argentina. Si nosotros recuperamos el punto de coparticipación, si nosotros logramos que el discurso federal sea acorde con la distribución económica, nosotros vamos a tener los recursos para que Corrientes salga mucho más rápido adelante. Entonces, esa es la pelea. Y en esa pelea no hay espacio para decir yo soy peronista radical de Corrientes, yo soy... Sino, ese es el objetivo que tenemos que tener todos los correntinos. Y cuando las leyes entran al Congreso de la Nación en contra de una provincia, no importa quién sea, tiene que decir que no, sea diputado, senador, no tenemos que votar por los partidos que son centrales. En el último tiempo entraron 8 leyes nuevas, todas impuestos para el gobierno federal, para la nación, en detrimento de las provincias, porque nos ponen una piedra en cada uno de nuestros sectores productivos. Y los únicos impuestos que se bajan, que se desgravan, son aquellos impuestos que se coparticipan. Entonces, es tan clara la ofensa al bolsillo de las provincias, para decirlo de alguna manera, que yo no comprendo cómo podemos votar este tipo de leyes, siendo las provincias que son beneficiarias. En nuestras provincias están nuestras familias. En nuestras provincias están nuestros trabajadores, en nuestras provincias están nuestros desocupados. Entonces, por eso hay que salir con un discurso federal. Si no tenemos un discurso federal donde el federalismo realmente tenga peso, es difícil. A la nación le sobran recursos, lo que pasa es que los malgasta, lo que pasa es que no le genera. Entonces, ¿cómo paga sus deudas? Muy simple, tiene la máquina de sequería que dar Vudú, el que fue condenado, la máquina de emitir, que es tanto lo que estamos emitiendo, que entonces dice, ¿cuánto te debo? Esperá que ya te pago. Y emite. ¿Cuánto te debo a qué provincia? Emito. Y nosotros pagamos con la devaluación de nuestros bienes. Y no coparticipa en la emisión. Usted, país federal, ¿usted quiere tener un país federal? Bueno, de cada emisión, usted coparticipe en la emisión. Es que, bueno, coparticipe la emisión. Si hay 1.000 millones de emisión, que coparticipe la emisión con las provincias. Emitieron 1.000 millones, a nosotros nos toca las provincias, el 40% de la emisión que se distribuye en las provincias. Ahora, entonces, para ser un poquito más justo, si no es difícil, porque si me debo, sí emito. Entonces, ese tipo de cosas nosotros tenemos que comenzar a hablar. Y lo otro que tenemos que hablar en la Argentina es de los derechos de exportación e importación, que es la vieja aduana, conocemos entre unitarios y federales, que en su momento se cedió a la nación porque la producción y la productividad de 1853 o 1860 era una cosa. Ahora, la productividad que tiene la Argentina hoy es otra. Provincias que deberían ser multimillonarias. Te voy a dar un ejemplo, Santa Fe o norte de Santa Fe, que tiene una producción y que tiene una agricultura que es fenomenal, no debe haber un pobre. Porque deberíamos tener esa gente que exporta soja, que tiene una producción enorme, debería tener recursos verdaderamente importantes y debería poder distribuir y debería poder tener absolutamente todo lo necesario para salir adelante. Y fíjate que no la tienen. Tienen la retención, tienen el impuesto a las ganancias, le sacan el tipo de cambio. Imagínate vos, exportás soja, con el tipo de cambio ya te
agarran los dólares y te dan el 50%, pero te dan en pesos. Y así todo sigue siendo negocio, más las retenciones del 40 y pico. Cuando vos te vas a Paraguay, y vemos por qué crece, las retenciones a la soja es el 2%. ¿Y a nosotros? Entonces los camiones, y a nosotros tenés arriba de 30. Más, 30 y después tenés más ganancias, más los insumos en dólares, y después te dan vuelta y te pasan pesos. Entonces vemos acá, en nuestra frontera, cómo detienen los camiones de soja, que están yendo a exportarse por nuestra frontera. En vez de ir por el puerto de Buenos Aires, se van acá por Brasil, se van a Paraguay, tratan de cruzar en bolsa a mano, porque la diferencia es verdaderamente abismal. Casi 2-1 la diferencia cuando contrabandean soja. Entonces, estamos en un país que verdaderamente está desquiciado. Sí. A Corrientes en particular le afectó mucho la medida al sector ganadero. A usted se lo mostró, usted se mostró bastante a disgusto con esa medida. Pero si nosotros tenemos un sector que lo estamos recuperando, nosotros somos líderes en ganadería de la Argentina, y la Argentina es líder en la ganadería del mundo. Esa es nuestra posición que nos toca a los correntinos en el mundo. Y somos prácticamente la capital de la genética en Brangus y Brafurt de la Argentina, o sea, del mundo. Sí, imagínate lo que estamos hablando. Cuando vos decís este sector funciona... ¿Y cómo fue este sector funciona? Cuando vos exportás carne, el gobierno se queda con los dólares, se da vuelta, imprime, agarra la maquinita esa que tiene, imprime y te da los pesos, que se devalúan inmediatamente. Y sobre eso te cobran retenciones. Entonces, hay que ser consciente de que nosotros no estás castigando al productor. Cuando vos mirás el volumen de exportación de carne en números, lo que deja el Estado Nacional no es mucho. Emitieron, como yo digo, emitieron y emitieron. La culpa de que suban los precios no es del productor de carne. La carne es un commodity mundial. No tiene que ver con el precio. El problema es que el poder adquisitivo de la gente se vino abajo por la emisión, por la devaluación, por la inflación. No tiene que ver el productor. Si vos querés hacer un estilo de esto, tenés un subsidio. El productor está... Ahora, no podés cortar la exportación de carne. Te come los vientres, que ya pasó en la Argentina. Caímos como 6, 7, 8 millones de cabezas de ganado. Fuimos, el número de exportación, terminamos 44. Entonces, tienen que tener una política productiva clara. Hay que tomar el beneficio. Imagínate, vos es como tener el 50%. Uno no trabaja y el otro trabaja. Entonces después el socio que gana el 50% sin trabajar le dice al otro, che, no trabajes tanto, vení solo mediodía. Claro. No tiene sentido. Bueno, nosotros tenemos que exportar lo máximo que podemos. Tenemos que producir lo máximo que podemos, agregar las cosas al máximo de valor que podemos. Y ese es el negocio de la Argentina. El negocio de la Argentina no es no exportar. El negocio de Argentina es exportar lo máximo que pueda y que sea competitivo a nivel mundial. Ese es nuestro negocio. Bueno, ¿te quedó alguna que le quieras hacer con respecto a este tema? No. ¿No? De este tema no. Bueno, ¿qué vas a hacer? Te traigo a Corrientes. ¿Qué va a pasar de aquí en más? ¿A vos te queda como gobernador de este año 20 días, 25 días, y después vas a ser el nuevo gobernador, el gobernador reelecto? Vamos a seguir trabajando con los objetivos. ¿Qué es lo primero que te propones para el año que viene? Bueno, estamos elaborando el presupuesto, estamos comenzando a trabajar con el presupuesto, ya los equipos estamos trabajando a full. Ya ahora tenemos consolidada, terminada la elección y comenzamos a trabajar en producción, en productividad, que es lo que más necesitamos. Parques industriales, comenzar a diseñar cuáles son los equipos que nos van a acompañar en la próxima gestión. Y comenzar a trabajar muy fuerte. Cuando tipo hablas de gabinete. De gabinete completo. ¿Vas a hacer un cambio total de gabinete? No dije total. Dije que vamos a comenzar a trabajar en el gabinete con el que vamos a comenzar a estructurar. Exactamente. Tenés pensado ya nombres, ¿no? No. Eso quiere, cuando él te dice no, a la prensa es porque tenés algo. Si te digo que sí, te tengo que decir. Y si te digo que no, también te tengo que decir. Bueno, no, que esa es la ventaja de... Da igual que el gobierno. Sí, ya. ¿Y quién te va a entregar la banda? Y mi familia.
Porque cuando hay reelección, no es que te entrega el gobernador saliente, sino que te entrega la persona que elige. Yo, bueno, vamos a estar seguramente con Manolo, Juanita, mi familia. Con Manolo y Juana serían los que te van a entregar. Manolo, Juana y bueno, la familia. Y la familia. Bien. La señora, los hijos. Bien. La otra. ¿Qué vas a hacer con la cárcel? El penal 1 frente a la... al puente. Al puente. Lo trasladamos completo. No, 120 años. Ahora voy a ir, voy a mirar. Noticia, que te digo la verdad, quien entró a esa cárcel, como entré yo a hacer un programa, eso era realmente un asco, Valdés. Te digo en serio, no te lo digo porque vos estás presente. Por eso era un asco por donde lo mires. Era una mazmorra del... Por medio, Dios, bueno. era de terror, eran camas de cemento. Y tenemos que seguir mejorando. Tenemos que seguir mejorando y avanzar. Todavía queda mucho por hacer y tenemos que realmente ver qué hacemos con eso, ver si... ¿Pero qué te gustaría hacer ahí? Porque hay gente que te dice que conserves el... ¿Cómo se llama? El frente. El frente. Mira, una de las cosas que está sonando, porque no lo quiero vender. No lo quiero vender. O por lo menos no lo quiero vender a una sola persona que sea, porque es un patrimonio importante. Pero hay interesados, seguro. O puede ser edificios públicos, dejar el frente, sin duda, el frente no se va a tocar. El frente pero no lo vas a tocar. Me parece tocar. que hay que darle valor a toda la zona. Vamos a ver cómo lo hacemos. Si con edificios públicos, la otra posibilidad que está es ver si nos reestructuramos todos. Hacemos en Montevideo, me dijeron que hay un lugar donde convirtieron una cárcel en un lugar gastronómico de esparcimiento para utilización pública de todos como posibilidad. Y tu ex profesor dice, Quito Galeana dice que hagas... Que la Casa de los Fantasmas. Hoy es cumpleaños. Feliz cumpleaños para Quito. Tu profesor, que habla muy bien de vos como alumno, está claro, y dice que tenés que hacer una biblioteca, un restaurante, un lugar de esparcimiento, que haya todo como lindo, una cosa así. Ahora, así le va a dar, mira... Pero ahí necesitas un privado o y hay que tener privado, el Estado no... Solo no vas a poder hacer eso, ¿no? Ahora, me parece que nosotros tenemos una gran oportunidad para esa zona, la zona nueva de Corrientes. Debería, si nosotros logramos darle un buen toque comercial, gastronómico, de biblioteca, de un lugar, de un paseíto de compra chiquitito, que nosotros podamos darle, como puede ser el mercado de Santa Ana, o como puede en Madrid, me refiero, o alguna como vemos Porto Alegre. Nosotros vemos que el ex mercado, que tenés un lugar para atraer el turismo y que vos digas, estoy combinando la playa Arasatí con un espectáculo, con turismo, con los hoteles que van a tener en Corrientes, combinado con los esteros de Liberá, nosotros podemos hacer de Corrientes un muy buen destino turístico. Máxima cuando tenemos inversiones privadas que están invirtiendo, por ejemplo, en salas de convenciones, y puede ser realmente, le puede dar un clic a Corrientes. Esa es una, lo estoy pensando con vos, ¿eh? Lo estoy diciendo al aire. Me encanta. Con la gente, pero días dando vueltas. Sí. Pero recuperamos 18.000 metros cuadrados. Es muchísimo, es grande. La gente cree que no es grande, pero es grande ese lugar. Y que hoy no tenés muchos lugares a donde puedas ir en toda la zona, ¿no? Otros me decían, bueno, vamos a hacer una plaza, absolutamente todo. Hay que hacer espacios verdes y nada más. Hay otros que, bueno, hay que hacer los edificios de tal y tal jurisdicción, de tal organismo. Hay que hacer otros. Bueno, hay una serie de ideas. Después me piden que te pregunte y no puedo no preguntarte porque hay emprendimientos privados que quieren... La idea es que tenemos trabajo. La idea es que eso se iba a decir, porque al hacer una cosa así, es fundamentalmente por la obra pública es laburo, sin lugar a dudas. Lo que Corrientes todo un tiene ambiente. Que ser una capital. Por eso te digo, viste, tenés tantos proyectos para hacerlo. Por ejemplo, hay un proyecto y anda Don Leconte con su proyecto que impulsa la Costanera Norte, que lo escuchamos varias veces, que yo lo pude escuchar también, que es un proyecto muy interesante, que también estaba en su momento... ¿Qué es la Costanera Norte? La continuidad de la Costanera hasta allá, hasta la Quilmes. No, esa es la Costanera Sur, eso es el sur. El norte es para el otro lado, María Mercedes. Claro. ¿Y cómo?
¿A dónde? Bueno, el proyecto sí, claro. está y tiene proyecto ejecutivo y es un proyectazo realmente. Yo lo estuve sobrevolando la zona cuando vinieron los árabes, pero hay una inversión. Pero se me hace que es mejor la sur, ¿no? De golpe. Las dos son buenas. Más barata, la otra es más cara. Claro, la sur es la más barata. Nosotros no generamos un polo de Corrientes, es una de las mejores ciudades de la República Argentina, sin dudas. ¿Sabes lo que me da bronca? Que en el mapa bueno, nacional anoche no aparecíamos tanto. Bueno, no que es aparecemos cuando vos ganás, o sea, no aparecemos mucho, Corrientes. No, bueno, ese es el peso que tenemos que tomar. Ahora, cuando vos comenzás a mirar todo lo que podemos hacer hacia el norte, todo lo que podemos hacer hacia el sur, todo lo que podemos desarrollarnos, entonces ahí vos te das cuenta de decir cuántos recursos nos hacen falta para realmente hacer una provincia que es fabulosa. Corrientes es la capital del norte. Notaron en su momento la posibilidad del desarrollo de lo que es el puerto, de lo que era eso, que es un paseo que tarde o temprano en algún momento va a salir. Claro que está armado. Que alguien va a sacar en algún momento, que alguien va a decir, che, largo los barcos esos que están ahí, que realmente hay que ganarles con espacio público y que tiene que ser de aprovechamiento de la sociedad, no de poder tener uno o dos edificios, pero tiene que aprovecharse esa vista al río que tenemos hoy, un murallón, y en vez de tener esos murallones de la costanera, poder caminar, teniendo el club, por supuesto, haciendo un club mucho más moderno, haciendo los lugares que tenemos el museo mucho mejor, mucho más lindo, con una proyección espectacular. Las cosas que hay en ese museo, que yo me fui a ver de construcciones portuarias y vías navegables, es precioso. ¿En serio me decís? Es fabuloso. Vayan y miren el Museo de Construcciones Portuarias y Vías Navegables. Es una joya que nosotros podamos hacer en uno de esos edificios un museo de aprovechamiento para los colegios, pero invitar a verlos, porque es una cosa bellísima. Qué lindo. Bueno, poder tener espacios públicos, que nosotros podamos ver, que la gente pueda ver la costanera, lo que era el expuerto. Nosotros nos ha prometido en ese proyecto hacer la cárcel nueva, nosotros terminamos. Hacer el puerto, nosotros estamos buscando para hacer el nuevo puerto de Corrientes, 40 millones de dólares de inversión privada, pública, que nos quieran financiar nuestro puerto, y habremos cumplido lo que nos habíamos comprometido. El gobierno nacional no cumplió nada. Y es la máquina de nada. Y no se hace nada. El Parque Mitre, Tassano terminó el Parque Mitre. Y nos peleamos con el gobierno nacional porque siguen con la chatarra, no quisieron ni que toquen la ribera. Fíjense que mejoró el Parque Mitre, pero la chatarra nos cortaron los fondos del Parque Mitre, igual lo estamos haciendo con fondos propios. Sí, pero igual sigue la chatarra. Pero sigue la chatarra del otro lado porque no te dejan tocar. Sí, claro. Pero quieren tener para eso nada. Es una picardía. Bueno, quieren tener para nada. ¿Pero qué lugar pandemia en toda esta gestión? En la pandemia. Y en la pandemia igual se trabajó. Bueno, en la pandemia nosotros prácticamente no paramos. A ver, el campo no paró, en la construcción paramos creo que 30 días, el comercio lo abrimos inmediatamente. Yo recuerdo cuánto se enojaron con nosotros cuando abrimos el shopping. Éramos noticia nacional porque nos querían colgar de una pata, supuestamente. Nos atacaban de esas dos letras y el número. Y nos decíamos que éramos unos locos, y la verdad que nosotros somos una de las provincias que trabajamos con mayor libertad. Claro, ahora lentamente se está yendo, lentamente, hablando del shopping, lentamente hablo también del hospital de campaña, que fue una cosa muy importante en tu gestión. Lentamente la pandemia es como que se está yendo, ¿no? Sí. El hospital de campaña. Sí, lentamente, pero va a ser... Yo quiero esperar... ¿Qué querés esperar? Al invierno. Quiero ver cómo reacciona el virus en el invierno. O sea que vos no descartás un rebrote. Vamos a mirarla. Yo estoy mirando a algunos países europeos, con el frío. Volvió. Vamos a mirar. Pero estamos vacunados. Estamos vacunados, ellos también. Pero hay países por ahí que no tienen tanto nivel de vacunación como nosotros. Veamos. Pero sí. Veamos. No sabemos si evoluciona, de repente vimos tanta evolución de este virus que salió estamos avanzando con la tercera dosis,
Vamos a esperar un cachito, no nos apuremos en desarmarnos. Esperemos nos vamos un poquito. Entonces, mientras tanto estamos. En campaña va a estar ahí. Se nos está yendo, estamos, por ahora estamos. Mientras tanto estamos viendo el entusiasmo de las reaperturas y en esto quiero llevarlo a lo que vi, que es el Festival Nacional de Chamamé. Bueno, ahí estamos, con nuestro Festival Nacional de Chamamé al aire libre. Justamente hoy estuve con Gabriel Romero, no lo pude atender porque digo, mira, te pido disculpas, Gabriel, si no me voy al programa María Mercedes. No sé qué cosas va a decir al aire de mí, así que me voy. Algunas barbaridades va a decir. Gabriel sabe. Pero vos sabés que tiene buenas ideas. Sacar un poco las rejas, hacer restaurantes afuera, que la gente se expanda, pantalla gigante. Eso tiene que estar consensuado con los vecinos. Básicamente, te digo, nosotros que somos vecinos, tenemos que terminar con el drama de vos ya nos abandonaste en el río. De la micción. Ya volveremos. Y hay que mirar, ¿viste? Si vos no tenés un control, si no tenés buena iluminación, si no tenés... hay que prepararlo muy bien y ver cómo hacemos un festival del chamamé que vuelva a tener su brillo. El festival del chamamé de la humanidad, ¿no? O sea, claro, ahora no tuvimos. No tuvimos fiesta. Nos vamos a andar con chicas los correntinos a ¿El lanzamiento del 24? ¿El lanzamiento del 24 en Buenos Aires puede ser? Sí, van a hacer una presentación, pero lo que quiero mirar un poquito es presupuestariamente, vamos a estar trabajando para ello, pero vamos a tener a todo ritmo ATR, como dicen los jóvenes. ¿Estás contento de cómo terminaste este año con esta pandemia que por momentos ha sido sumamente duro, sumamente difícil? Los muertos han dolido a todos, gente que se fue, que conocíamos, o que no, pero que quedaron familias devastadas. Este año fue un año duro. ¿Cómo lo terminás, Gustavo, ahora? Estoy tratando de nivelar las inversiones, ¿no? Porque fue un año de mucha inversión. En materia de salud pública, mucha inversión. Por ahí el ciudadano no se da cuenta, pero ahí hay 1.100 personas trabajando en el hospital de campaña. Ese es el número que llegamos. Sí. ¿No? Estamos hablando de un número con una inversión importante. Hicimos 400 unidades de terapia intensiva. Sí, hemos tenido, mirá, hablando con los médicos ahí, han habido días que había ambulancia con 5 pacientes del interior. Y bueno, fue muy duro. Fue duro. Pero aparte de eso, nosotros teníamos los especialistas. Entonces, si nosotros hubiésemos tenido acción hospitalaria en el interior, es imposible que nosotros lleguemos con oxígeno. Claro. Estábamos a veces con niveles de escasez realmente importantes. Y la acción en todos lados, armando las terapias. Creo que fue muy acertada la decisión que tomamos de hacer el hospital de campaña centralizado y de invertir sin miedo, y era preferible romper una ambulancia, porque la ambulancia se compra, que descentralizar toda la salud. Creo que hubiésemos tenido serias dificultades. Gracias, Gustavo Valdés. Fue un placer. Muchas gracias. ¿Nos va a contar qué pasa esta tarde en la reunión? Sí, me llamas. Ya sabe cómo llamo. A las 5:15 estoy llamando a ver si va a ser presidente. No, dale un ratito más. Le voy a hacer claro, o sea, a las 7. Bueno, pero lo importante es tomar una posición y poder participar en esa mesa. La verdad es que es importante para Corrientes, donde nosotros... Y que el PRO no te pase por arriba. Se va a leer los votos de la Unión Cívica Radical, te dice Gloria. Mira, nosotros no tomamos la sopa que no queremos tomar. ¡Opa! Por más de que nos digan lo que nos digan, nosotros vamos a hacer valer los radicales están muy agrandados. No, lo que nosotros no tenemos que hacer es tirar al agua el sacrificio que tenemos, y fundamentalmente hipotecar nuestra provincia de Corrientes para que se lleve los beneficios de la construcción colectiva. En base a lo que yo decía, tener federalismo, tener un proyecto de desarrollo para Corrientes, y que todos juntos trabajemos por esos objetivos. Eso es lo que no podemos tirar al agua. Entonces, cuando vayan en contra de eso, yo lo voy a decir. Porque quiero que Corrientes salga adelante, que Corrientes cada día esté mejor. Pero de todas formas, los radicales del interior están agrandadísimos. Yo me doy cuenta por los mensajes que te mandan. Impresionante cómo están.
agradecido de cómo lo pusiste de vuelta. Es hora de que vuelva un partido nacional y popular como lo es la Unión Cívica Radical. Por eso nosotros tenemos que estar juntos, no amontonados. Es un partido muy viejo, Unión Cívica Radical, muy viejo, como el peronismo, ¿no? Y muy moderno, porque te mirás un tipo como Facundo Manes, que vos mirás que es neurocientífico, y que vos mirás que tiene ideas revolucionarias en materia de educación, que es fundamental. El partido más viejo del mundo de Occidente es el Partido Republicano. Nos los va a acusar de que el Partido Republicano es un partido que atrasa. Claro. Está a la vanguardia de uno de los países más modernos del mundo. Por eso los radicales dicen que mostrar las jinetas a la gente del PRO para que no crea que todos son iguales. No, pero nosotros tenemos una coalición, nosotros tenemos un partido nacional, federal, con extensión en todos lados. Con jinetas, dice Raimundo. Y hay que mirar, hay que ver cuántos pares son 3 botas. Ah, esa frase es mía. Está bien. Bueno. ¿Puedo transmitirle una última? Sí, una cortita yo también. Sí. Muy chiquita. Me insisten. Trabajemos, vamos a estar mirando sobre fin de año cuáles son nuestros números, por eso estamos tratando de hacerlo, pero si el margen económico da, vos sabés que nosotros en los últimos tiempos siempre trabajamos con eso, aunque sea nos vamos a fiar en la esquina. Sí, claro, eso ya te está diciendo. Y el proyecto que usted habló también, gobernador, en un momento de la terminal, relacionado al turismo, digamos, existe el plan Corrientes. Sí, la terminal de Corrientes Capital, perdón. Mira, estamos trabajando con la terminal de Corrientes, con la terminal de Goya, con la terminal de Santo Tomé, la terminal de Curuzú y la terminal de Libres. Son 5 terminales que tenemos que hacer. Había una terminal en Pedrado, también no estabas trabajando en esa con Cheme. Eso está en carpeta, pero eso tiene que ver, eso estamos hablando con Nación. Eso es. Estamos hablando de provincia, ¿no? Pero estamos trabajando porque hay financiamiento y hay posibilidades. Ojalá que se pueda dar y que nosotros podamos trabajar en todas esas terminales que son fundamentales para Corrientes. Pero tiene que haber inversión nacional también para Corrientes, o si no las terminales, las inversiones van para otras provincias. Y en eso estamos, en eso tenemos que trabajar y tenemos que hacer valer nuestros votos. Bueno. De todos los partidos políticos tenemos que trabajar juntos para Corrientes, todos. Con Camau, Pitín va al Senado, pero con Jorge, con Romero, tenemos que trabajar con Nancy, tenemos que trabajar juntos los diputados para que nosotros traigamos cosas para Corrientes. Sí. En esto tenemos que ser inteligentes. Si nosotros nos peleamos, la plata se va para otro lado. Si nosotros trabajamos juntos, viene para Corrientes. Sí. Ese es el objetivo. Ojalá que se pueda dar. Gracias, Gustavo. Muchas gracias.